Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica. Los sensores son normalmente alimentados por 5 voltios, aunque podríamos encontrar sensores alimentados por 8 voltios, sensores alimentados por 12 voltios e incluso sensores alimentados por 3.3 voltios. Para este ejemplo vamos a hablar de lo más común, que serían sensores alimentados a 5 voltios. Esto es lo usual en los motores diésel. Aunque el sensor es alimentado a 5 voltios, la lógica del SM establece unos valores umbrales para determinar si hay una falla o no en el sistema. Entonces, un sensor nunca deberá medir 5 voltios o nunca deberá medir 0 voltios. Él deberá medir un valor mínimo de 0.5 voltios, por ejemplo, o 0.25 voltios, 0.1 voltios, será algo definido por el fabricante realmente. Pero para temas del ejemplo, digamos que el sensor va a trabajar entre 0.5 y 4.5 voltios. Así que entonces nuestro rango ideal de operación del sensor serán 0.5 a 4.5 voltios. Si el voltaje está por debajo de 0.5 voltios, el SM generará un código de falla que será un FMI4, el cual tiene una descripción de bajo voltaje de alimentación del sensor, o podría decir cortocircuito con fuente baja. Eso va a cambiar. Si el voltaje es superior a los 4.5 voltios, se encuentra entre 4.5 y 5 voltios, entonces esto implicará un alto voltaje detectado en la alimentación del sensor, en la línea del sensor, y será un código de falla con un FMI3. El FMI es un estándar que identifica el modo de falla. Eso significa FMI, identificación del modo de falla. Y nos ayuda para poder entender cómo diagnosticar efectivamente el sistema. Entonces, un FMI3 será alto voltaje detectado y un FMI4 será bajo voltaje detectado. Podemos encontrar también el FMI0 y el FMI1. El FMI0 nos dice dato válido pero por encima del rango de operación normal. Y el FMI1, dato válido pero por debajo del rango de operación normal. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un código de falla del sensor de temperatura del refrigerante y este tiene un FMI0, dato válido por encima del rango normal, nos quiere decir que la temperatura del refrigerante está demasiado alta, ¿sí? Todavía no es un código de falla eléctrico, no ha salido del rango, no está por encima de 4.5 voltios, pero digamos que está marcando 4.3, 4.4 voltios, entonces está muy cerca de ser una temperatura excesiva. Por ejemplo, un sensor de presión de nivel de aceite motor lo podríamos encontrar con una falla del FMI1, dato válido pero por debajo del rango normal de operación. En este caso nos querría decir que tenemos una muy baja presión de lubricación. Quizás el motor está lubricando a 5 psi, 10 psi. Entonces no se trata de una falla eléctrica. Un FMI 0, un FMI 1 nos hacen referencia a una falla mecánica, una baja presión, una elevada temperatura, ¿ok? En su lugar, un FMI 3 que es alto voltaje o corto a fuente alta y un FMI 4 que es bajo voltaje o corta fuente baja, nos están especificando que es un tema eléctrico. Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica.